Estrategias de litigación oral. Catedrático, doctor Ordeñana Valdeón Marco Jr. Tarea 4, estudio de casos. Examen. Grupo número 10. Integrantes. Abogada Verónica Cristina Altamirano Guerra. Abogada Alba Cristina Escobar Guarnizo. Abogada Andrea Marlene Gavilema Changotasic. Abogado José Antonio Hernández Freire. Abogada Ruda Alexandra Loza Jiménez. Abogado Bolívar Marcelo Naranjo Mosquera. Abogada Ana Yesenia Núñez Heredia. Abogado Vargas José Rivera. Abogada Blanca Germania Salazar Jaramillo y abogado Javier Tacipanta Hacho. En este caso me identifico, soy el abogado Bolívar Naranjo y me ha tocado el rol de la defensa. Vamos a iniciar con el alegato de clausura, en este caso, insisto, de la defensa. Señor juez, estoy de acuerdo con el señor fiscal al indicar que el delito de violación sexual es un acto reprochable en nuestra sociedad, siendo lamentable que dichos actos aumenten día con día, pero en este caso no cumple con los elementos establecidos en el artículo 171, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. El día 26 de febrero del año 2023, a eso de las 22:50, mi defendido, el señor José Molina Espinosa, y el señor Carlos Zapata estaban como invitados de Yanina, quien es una amiga de ellos de la universidad, a su cumpleaños. El mismo se realizó en la discoteca Aura. Es necesario indicar que de forma voluntaria las señoritas Karina Pinedo y María Carlín ya se encontraban en dicha discoteca y fueron ellas quienes se acercaron al grupo de amigos de mi defendido. Mi patrocinado conocía a las señoritas Karina y María por cuanto son alumnas de la Academia Los Haces donde trabaja mi hoy defendido. La señorita Karina, de forma voluntaria, fue quien le dijo al señor Carlos Zapata que tenía sed, por lo que el señor Zapata compró un vaso de sangría para luego las dos señoritas irse a la barra y solicitar un trago pisco sur. Después de un tiempo, la cumpleañera Janina se acercó para ya retirarse, pero las dos señoritas volvieron a acercarse a la barra y pedir un cóctel Black Blue, y ellas decidieron seguir en la discoteca, por lo que mi defendido y su amigo el señor Zapata, en un acto de nobleza, deciden quedarse con ellas hasta convencerlas hasta las 4:30 de la mañana para que se retiren del lugar. Por lo que ahí la señorita María Carlín viaja con Carlos Zapata y Karina Pinedo con mi defendido. Estos hechos narrados coinciden con los testimonios primeramente de mi defendido, la misma supuesta víctima Karina Pinedo, la señorita María Carlín, el señor Carlos Zapata y del señor Magno Álbites, trabajador de la discoteca Ahora, quien claramente especifica que el tipo de bebidas fueron ingeridas por las dos señoritas y que escuchó que las dos querían quedarse a bailar un rato más con mi defendido y el señor Zapata. Luego la señorita, al estar en el vehículo de mi defendido, solicitó que pare porque decía que quería vomitar. Fue en ese momento que intentó besar a mi defendido, el señor Molina, explicándole que tiene novia, para lo cual la señorita Karina se molestó. Siguió con la marcha del vehículo, pero acto seguido insinuó a mi defendido que podían ambos mantener relaciones sexuales, por lo que ingresan a una farmacia y la misma señorita Karina compra unos condones. Llegan a un lugar denominado Costa Verde y mantienen relaciones sexuales, para por último llevarla a su casa. Por lo cual, en este momento toma por sorpresa a mi defendido esta denuncia, porque fue en su momento que mantuvieron relaciones sexuales, pero fueron consensuadas con la señorita Karina. En los testimonios de Hernán Mesa, indica que él mismo vendió una caja de preservativos a una señorita y que esto fue cancelado con la tarjeta de crédito a nombre de mi defendido, por lo que una vez más se ratifica que estas relaciones sexuales fueron consentidas por las dos partes. Además, se descartan que dichas relaciones sexuales se realizaron mediante algún tipo de sustancia denominada benzodiazepina, ya que la médico Dorita Vilches, después de su atención a la señorita Karina, esto fue el 27 de febrero, le prescribió una receta con un medicamento llamado Alpas, que en el mismo testimonio de la médico dijo que este medicamento produce sueño. Esto relacionado con el examen biológico, donde claramente señala que la toma de muestra fue a las 16 horas, después de haberse tomado el medicamento Alpaz, que produce sueño. Todo esto relacionado a la sustancia denominada benzodiazepina.
Por lo que los hechos ocurridos el 27 de febrero del 2023, a eso de las 5:40 aproximadamente, no constituyen un delito, por ser una conducta atípica, ya que la señorita Karina Pinedo López y mi defendido aceptaron mantener relaciones sexuales sin haber ningún tipo de violencia. Por el contrario, dichas relaciones fueron consentidas y consensuadas. Esto guarda relación con la sentencia de la Corte Constitucional 1318 CN 21, que habla justamente sobre el consentimiento en mayores de 14 años. Ahora, hay que tomar en cuenta que este proceso inicia por una denuncia, y como se dijo en esta audiencia, todo esto fue bajo la perspectiva de la madre de la víctima. ¿Quién imagina hechos que son inexistentes? Son una mera presunción, una suposición. Ahora, el informe y el testimonio de la psicóloga que emitió sus conclusiones en la parte pertinente señala que la menor tiene tendencia de ocultar la realidad. Le gusta tomar riesgos, por lo que no hay traumas ni lapsos de depresión. Es decir, no existe patología ligada a una posible agresión sexual y que sus afirmaciones se relacionan con datos entregados por la madre de la víctima. Todo lo antes indicado existe y se puede establecer que no existe lo determinado en el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal, esto es del nexo causal, por cuanto no existe la infracción como tal y tampoco la responsabilidad de mi defendido. En virtud del principio onus probandi, respecto de que mi defendido no tiene por qué demostrar su inocencia, ya que la prueba y la teoría fáctica de la Fiscalía es de por sí débil, sin el sustento necesario para establecer al menos la existencia de la infracción, menos aún para vincular al acusado con algún hecho delictivo, pues como se dejó claramente indicado en el testimonio de la madre de la víctima, son suposiciones y ella no fue nunca testigo presencial del hecho. Por ello, lo manifestado por la Fiscalía en su acusación carece de todo sustento jurídico, pues con ella se pretende que el tribunal imponga una condena al acusado bajo la valoración de la prueba practicada, la cual, como hemos visto, es insuficiente y no adecuada bajo los parámetros a los que se refiere lo manifestado por la Corte Constitucional que antes señalamos. Pues la información entregada por las pericias técnicas, psicológica, receta médica y examen biológico no sustentan, sino que además las tres arrojan conclusiones negativas en sus valoraciones y no evidencian para nada la presencia de una afectación o daño en la víctima. Tenemos que tener presente que de acuerdo con la descripción del tipo penal de violación, debe necesariamente existir una acción ejercida por parte del sujeto activo de manera directa en perjuicio de la víctima, esto es, acceso carnal, de tal modo que aquello produzca un daño o afectación en ella. Es necesario entonces tener claro que el acto, sea este por acción o omisión, debe existir una estrecha relación de causalidad con el resultado. Es decir, hay que considerar dos cuestiones básicas. Primero, que todo acto con significación penal incluye un resultado. Y dos, que entre el acto y el resultado debe haber una relación de causalidad. Estos elementos estrictamente necesarios, en nuestro caso, no se adecúan, pues no existe, como vimos, un elemento probatorio de sustento que acredite la acción se haya ejercido por parte de mi defendido. Mucho menos que exista la relación de causalidad como el resultado producido, ya que de acuerdo a las pericias no se ha establecido la presencia de algún daño o afectación en la víctima, por lo que es necesario recordar lo que determina el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal que señala: son penalmente relevantes acciones o omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos descriptibles y demostrables. En este contexto, señores jueces del tribunal, considero relevante hacer referencia a la disposición constitucional contenida en el artículo 76, numeral 2, sobre el principio de presunción de inocencia. A su vez, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11.1, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.2, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.2, que en relación a esta última, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, ha establecido que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Y para poder determinar la culpabilidad de una persona no se requiere sino de prueba suficiente y que debe llevar al juzgador al convencimiento de hechos
y circunstancias, materia de la infracción y la responsabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable, tal como lo dispone lo que mencionamos en el artículo 453. La Fiscalía abordó de manera equívoca los criterios de valoración de contenidos del artículo 457 de la misma norma y como lo indica en su parte pertinente el artículo 454. Por lo que Fiscalía, dentro de la presente diligencia y audiencia, no ha podido demostrar la culpabilidad de mi defendido, por lo que solicito se ratifique el estado de inocencia de mi patrocinado. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.